Hilo Rojo, un podcast de Levante con Marta Rojo. Gobernar el Sáhara desde un campamento de refugiados. Yo llegué a los campamentos con 7 años. Fatma El Mehdi conoce bien los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. Lo que falta y lo que no, lo que se puede hacer y lo que no. Cuando llegó, siendo una niña que había caminado durante días, durante kilómetros, no imaginó que acabaría formando parte del gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática. Fatma es hoy la ministra de Cooperación y no ha olvidado nada de su infancia. Estudiando en unas jaimas, en unas tiendas de campaña, sin tener libros, sin tener contenido, ni siquiera los profesores eran preparados para darnos clases, según la experiencia que ellos nos cuentan, que tenían que preparar las lecciones por la noche para darnos. No podría olvidarlo aunque quisiera, porque Fatma vive todavía en esos campamentos de refugiados donde es ministra de un estado en el exilio, que reconocen alrededor de 80 países del mundo, la mayoría africanos, y España no es uno de ellos. España había sido parte del problema y nosotros siempre hemos querido que sea también parte de la solución. Y eso desgraciadamente no ha pasado. Nosotros no lo podemos entender. Sus padres, de hecho, todavía tienen en su documentación una prueba que certifica ese pasado, esa responsabilidad española en el Sáhara Occidental. El único territorio árabe africano donde se habla español ha intentado durante años que se instale allí un Instituto Cervantes, sin éxito. Es otro de los silencios de un reconocimiento que no acaba de llegar. Pero asegura la ministra que la lucha del pueblo saharaui no se detendrá, por mucho que se la ignore. El proyecto político saharaui es propio de los saharauis y van a seguir su lucha con o sin el apoyo y el reconocimiento internacional. Ya no se reconocerá y si no, todavía no son capaces de reconocernos, es su problema. Pero hace años que Fatma no para de buscar nuevas relaciones, nuevos lazos. Ahora lo hace en su primera visita a Valencia en un momento especialmente complicado. Aunque han conseguido poner en marcha un sistema institucional propio, los saharauis en los campos de refugiados todavía dependen para subsistir de la ayuda internacional. Y esta no está en su mejor momento. De Estados Unidos a ACNUR, pasando por el Programa Mundial de Alimentos, en estos últimos 3 años los recortes han sido millonarios, con las necesidades que ello implica. Estaríamos hablando de alimentos, porque el nivel de anemia y de desnutrición se está llegando a unos niveles muy altos, sobre todo cuando se trata de niños y mujeres embarazadas. Ese impacto es especialmente duro para la infancia. Son niños y niñas que nosotros siempre lo decimos a las familias. Son niños que pueden tener carencias sanitarias, carencias de mucho tipo, pero no tienen carencias de amor y de familia. Quien habla ahora es Lourdes Crespo, del Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui. Está hablando del programa Vacaciones en Paz, que cada verano permite que familias valencianas acojan a niños del Sáhara durante 2 meses en sus casas. A ellos les damos mucho porque pueden venir y disfrutar de un verano, salir de unas temperaturas de 50 grados, pero nosotros también aprendemos mucho. Aprendemos unos valores de solidaridad de los niños increíbles. Pero no es solo una acción solidaria, sino también de incidencia política. Esos niños son embajadores de su pueblo. Vienen aquí sabiendo que son embajadores de su pueblo y que cuando están aquí tienen que alzar la voz y seguir pidiendo un Sáhara libre. Porque igual que lo hicieron sus padres, porque nosotros, por ejemplo, en mi casa, yo estoy cogiendo a la hija de la primera niña que cogieron mis padres, porque esto va así. Ellos siguen sabiendo que vienen aquí porque tienen que seguir dándole voz al pueblo saharaui. A una de esas embajadoras, la propia Fatma la conoce bien. Yo he sido beneficiaria directa de este programa. Tenía una niña discapacitada, estuvo con una familia andaluza durante 17 años y la verdad que es una experiencia muy bonita. Ahora mi hija tiene 2 familias, 2 madres, 2 padres, tiene un montón de hermanos y de tíos y de tías. Vacaciones en Paz es el programa estrella del Movimiento Valenciano de Ayuda al Pueblo Saharaui y lo cierto es que funciona. Aún así, Lourdes reconoce que lo lento que avanza el reconocimiento internacional le genera una frustración que muchas veces no puede evitar. Es algo muy largo, llevamos mucho camino y a veces nosotros nos desesperamos, a veces aprendemos de su paciencia, porque nosotros nos desesperamos porque vemos que todo el trabajo que hacemos no va para adelante. Fatma, por su parte, se aferra a esa paciencia. No tiene duda de que llegará el día.
cueste lo que cueste. Es una situación que da orgullo en el sentido de resistencia y de ver que la idea sobre la que han luchado mis abuelos, mis padres, ahora mis hijos pues la están llevando también como una prioridad, y eso significa la resistencia de todo el pueblo saharaui a pesar de las dificultades.